Auspicia a Impacto Económico Transportes Crexel, agregando valor a la actividad energética en Argentina y Chile. Estudio Contable Carlos Soto. Cumplimos 15 años creciendo juntos. Atención personalizada y constante. Consultoría y asesoría en tributación. Contacto por consultas info@estudio-mediosoto.com.ar o al 299-402-3425. Microtrack. Días atrás, la comunidad ucraniana en el Alto Valle organizó la muestra fotográfica Imágenes de Ucrania en la legislatura de Neuquén. Con tal motivo visitó la región Carolina Moroso, periodista de TN, quien cubrió la guerra producto de esta salvaje invasión de Rusia a Ucrania. Vamos a compartir la entrevista que realizáramos y el agradecimiento a Matías Montanaro de la legislatura de Neuquén por las gestiones para concretar la entrevista, también a Santiago Vázquez de Casa de las Leyes de la legislatura. Señor director, si es tan amable, compartimos la entrevista. Carolina, bienvenida a Neuquén, un gusto poder entrevistarte. Un placer, Daniel, estar con vos, de verdad, muchas gracias. Bueno, debo decirte que es la primera vez que entrevisto a una cronista de guerra. Destaco tu coraje porque, bueno, fuiste a una zona de la que no sabías si podías salir con vida, lo cual es muy meritorio, además de, bueno, tu calidad profesional, ¿no? Bueno, gracias. Yo tiendo a no definirme yo como cronista de guerra porque entiendo, viste, yo Claro. admiro mucho a, no sé, bueno, históricamente una figura como Oriana Fallaci me parece importantísima para el periodismo, o incluso más recientemente Cristiana Mampur, ahora Clarissa Ward, Elisabetta Piqué en la Argentina. Yo soy una cronista a la que le tocó cubrir una guerra. Claro. He estado en escenarios muy convulsionados, en escenarios de zonas muy, muy hostiles, pero es casi como, para mí, poderme llamar periodista es como un lujo que me dio la vida. El resto es extra, ¿viste? Claro. Pero cubriste, desarrollaste la función de... Obviamente sí, claro que sí. Bueno, y como para empezar esta charla, varios puntos para preguntarte. Algunos de los aspectos de las situaciones que más te conmovieron, que más te llegaron de, bueno, todo lo que has visto de esta invasión de Rusia a Ucrania. Mira, creo que el primer impacto de esas mareas humanas saliendo del país, las mujeres con las criaturas, me pasaba algo que creo que un poco lo mencionaba fuera de cámara, digamos, que eran en su mayoría mujeres de mi edad con las que yo me sentía hermanadas, digamos, aunque no las conociera, porque las sentía muy, muy cerca, ¿no? En edad, en momentos de la vida, en las búsquedas personales, en las que seguramente estaban, y de repente todo eso se ve interrumpido por algo absurdo, inentendible, y con tanta potencia destructora como es la guerra, ¿no? Y sus lógicas perversas. Haberme encontrado eso, con ese éxodo masivo en las estaciones, en una estación de tren o en esa marea que salía cuando ingresábamos por la frontera terrestre a través de Polonia, eso fue muy impactante. Y después ver lo que la guerra deja como herida traumática, ¿viste? Claro. De repente, no sé, una viejita agazapada rezándole a una virgen en el medio de la nada, una chica que tiene miedo del ruido del tranvía porque había vivido horas y horas de asedio en Irpin y no sabía si su casa seguía existiendo, una mujer a la que le acababan de comunicar que habían matado a su padre y se desplomaba en un supermercado con su hijita mirándola, totalmente petrificada la criatura porque su madre ya estaba como ausente de la escena. Eso es la guerra, es una especie de recordatorio perverso de que la muerte está todo el tiempo, en todos lados, ¿no? Claro. Y vos planteaste en tu exposición que esa amenaza de muerte que pesa sobre quienes vivían y viven en Ucrania es una forma de humillación, ¿no? Me quedó muy presente ese concepto que expresaste. Sí, porque los seres humanos, o al menos así lo entiendo yo, no nacimos para estar agazapados en un refugio, escondiéndonos. Los humanos nacimos para estar en la vida, erguidos,
respetados por lo que somos, por nuestra identidad, Claro. respetados por nuestra construcción colectiva, que son nuestros pueblos, que son nuestras naciones, no para estar agazapados, pensando que en cualquier momento a alguien se le puede ocurrir arrasarte. Hay algo muy humillante en la negación de tu derecho a existir con orgullo erguido afuera en la vida. Sí, sí, de identidad, ¿no? Exactamente, exactamente. Claro. Ni que hablar de las tantísimas situaciones que son terribles, como que la gente de repente se empobrece porque obviamente no puede seguir trabajando, lo que sostiene su vida ya no está, porque su casa se ve totalmente destruida, porque su país está diezmado desde distintos puntos de vista, también desde el punto de vista del sustento económico. Claro. Un montón de cuestiones que intervienen en un escenario donde lo que hay es una potencia de destrucción, ¿no? Una prepotencia de destrucción. Sí, sí. Y otra de las cosas que vos bien planteaste es la incertidumbre para quienes dejan su país con respecto al futuro, ¿no? Porque es ir a lo desconocido, ¿no? Es ir a lo desconocido, primero es dejar atrás, ¿no? Claro. Es un desgarro, porque además se produce, pensar en muy poco tiempo, o de una tarde para una, o sea, o de la mañana para la tarde, o de un día para el otro. Lo que les está pasando es que tienen que partir sus familias, porque los hombres deben quedar dentro del territorio ucraniano, según lo dispuesto, hasta cierta edad para formar parte de la resistencia, y las mujeres salen sin horizonte muchas veces de subsistencia posible, porque sus trabajos ya no están, sus casas ya no están, sus compañeros de vida. Claro. Sus compañeros de vida, muchas veces no se le da magnitud o dimensión al enorme daño psicológico que implica y desgarro emocional que implica este escenario de huida, ¿no? O de éxodo. Y después se encuentran del otro lado, por supuesto a mí me tocó ver lo que sucedía en el lado polaco, donde sí se ve una gran solidaridad con lo que está viviendo Ucrania. Polonia ha sido el país que más ucranianos recibió, pero sí lo que ves es, bueno, esta gente después de estar acá en este mall convertido en centro de refugiados, ¿a dónde va? ¿Y por cuánto tiempo va a ese lugar al que va? O lo de una familia que lo recibe, que lo acoge. Todo es un... y después... ¿Y qué vas a hacer? Claro. Y ahora... Claro. Ni que hablar de las preguntas más identitarias o emocionales. ¿Y quién soy sin mi familia? ¿Quién soy sin mi barrio? ¿Quién soy sin mi gente? ¿Quién soy sin mi música? ¿Quién soy sin todo lo que constituía mi identidad? Hasta hace días. Todo eso interviene en el alma y en la mente de tantísima gente. Estamos hablando literalmente de millones de personas, del éxodo de más rápido crecimiento desde la Segunda Guerra Mundial. Otra de las cosas que vos planteaste, dijiste en tu exposición, vi una comunidad organizada. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esa organización? ¿En qué se traducía? Mira, Dani, ¿sabes qué? Hay algo muy, muy impresionante, y esto lo puedo decir porque estuve en los primeros días después de la invasión. Entonces, no es que, entraron en un estado de guerra y hubo una reconfiguración. No, las comunidades enteras casi en automático, como si cada quien ya supiera qué lugar le tocaba ocupar, se reorganizaron para abastecer y para hacer sostén para la resistencia. Los hombres que no estaban formando parte de la defensa territorial o de las fuerzas, la defensa territorial es, la fuerza de civiles que le da soporte a las fuerzas más convencionales, militares, las fuerzas militares. Los hombres que no estaban haciendo eso, por ejemplo, un empresario estaba convirtiendo su empresa de exportación de artículos de importación de artículos de limpieza como una red logística, la transformó en una red logística para abastecer a las ciudades que necesitaban asistencia humanitaria y al ejército en distintos puntos donde el suministro estaba quedando corto. Desde eso hasta madres de un colegio o una biblioteca convertida en un taller de redes de camuflaje para el ejército, hasta, ni que hablar del lado polaco, por supuesto, una escuela convertida en centro de refugiados, también del lado ucraniano en las ciudades del oeste, escuelas convertidas en centro de refugiados, directoras de escuelas que de repente se convierten en líderes de proyectos o de iniciativas de asistencia humanitaria
sin saber siquiera por dónde empezar, porque si uno se imagina la complejidad que implica eso, con gente que te llega con enfermedades crónicas, gente que necesita asistencia básica también en materia de... Sí, heridos de guerra. Sí, exactamente, en materia de asistencia. Bueno, te diría que todo eso casi automáticamente se activó. Mira, lo que yo percibí apenas entré en Ucrania es que por esos días, obviamente, acababa de iniciar la invasión, estaba en Twitter todo el tiempo el hashtag #StandWithUkraine, ¿no? Estamos con Ucrania. Y de lo que te das cuenta, más allá de que los ucranianos valoran el apoyo que tienen por parte de la comunidad internacional, cuando haces el primer metro hacia adentro del territorio ucraniano te das cuenta que los ucranianos están solos en lo que refiere a la guerra en sí, ¿no? Claro. De hecho, no es noticia para nadie, no hay intervención de un ejército extranjero más allá de la ayuda o la asistencia. Y como lo que se plantea es un escenario a lo David y Goliat, la sociedad ucraniana entendió casi automáticamente que para enfrentarse a esa lógica de David y Goliat y a esa disparidad y no ser arrasados en días, como era el plan del Kremlin inicialmente, para no ser arrasados en días, ellos tenían que organizarse y cada quien tenía que ocupar un lugar en la resistencia. Y lo hicieron. Lo vi. Lo hicieron. Ahora, desde tu percepción, ¿qué tanta empatía tenemos en la Argentina con respecto a esta tragedia producto de la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Está presente? ¿Se lo ve muy de lejos y, bueno, justamente sin mucha empatía? Mira, a mí me parece muy alentador en este último tiempo, estos últimos meses estuve dando charlas en distintos espacios y me parece muy alentador e inspirador ver lo que sucede en las universidades y la conexión profunda y casi diría emocional que tienen los chicos jóvenes con esto, justamente porque funciona con digamos, como una encrucijada en dos temporalidades distintas. Primero, es un baño de pasado para pueblos que conocen de cerca el trauma de la guerra, el trauma de la guerra, y lo tienen muy vivo en la memoria. Y después es también una pregunta sobre el futuro y sobre a qué mundo quieren pertenecer. De hecho, el disparador de esta guerra tiene que ver con un país que se ve, o con buena parte de un país que se siente más Europa, digamos, o que quiere verse reflejado. Su visión de futuro está más alineada con eso. Y a mí me parece que esos dos componentes también hacen que se genere mucho interés en distintas generaciones, ¿no? Te diría como que lo veo muy profundamente en los dos extremos, ¿no? Entre muchos adultos mayores que sienten ese baño de pasado de manera muy vívida y muchos jóvenes que sienten, mirá hasta dónde puede llevarte una encrucijada sobre el futuro, ¿no? En este caso, por lo que está sucediendo en Ucrania, pero también te diría que se puede traspolar a otras situaciones y a otras crisis, en este caso crisis humanitarias. Por ejemplo, Venezuela. Exactamente, donde lo que se ve es una visión, donde lo que parece estar en juego es una visión de mundo y una visión sobre sistemas de valores y sobre el lugar que ocupa, por ejemplo, la libertad. Cuán cara es la libertad y qué estamos dispuestos a hacer para reivindicarla y defenderla, ¿no? Caro, dos últimas preguntas. ¿Cómo evalúas la postura del gobierno nacional frente a esta tragedia humanitaria, frente a esta invasión a Ucrania? Bueno, me parece que hubo como un inicio fallido, te diría, cuando ya se estaba dando la escalada de tensión y cuando ya el mundo miraba con mucha preocupación lo que estaba sucediendo en Ucrania. Recordarás vos, se produce esa gira internacional del presidente Alberto Fernández, donde además el presidente desliza esta buena disposición por parte de su administración para hacer la puerta de entrada de Rusia a América Latina. Eso tiene dos problemas. Primero, que Rusia tiene varias puertas de entrada a América Latina desde hace mucho tiempo, ¿no? Para empezar, Cuba y Venezuela, muy claramente. Y en segundo lugar, esto en un contexto donde ese país se perfilaba, y digo, no era ignorado por la comunidad internacional, era algo que ocupaba un lugar de suma centralidad, la escalada de tensión y la escalada de las amenazas por parte del Kremlin hacia Ucrania.
Eso hizo que apenas se dio la invasión y la Argentina quedara en una posición por demás incómoda y frente a la necesidad de ser muy categórica, ¿no?, en su posición. A mí me parece que a veces hay un problema muy serio de comunicación y de contundencia en la comunicación. Cuando uno habla de un conflicto de estas características, tiene que decir con todas las letras que hay un país agresor, porque lo hay, claro, tal cual. digamos, porque lo hay. Luego, bueno, la Argentina se posicionó. Recientemente el presidente Fernández habló con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La Argentina ha enviado ayuda o asistencia humanitaria a Ucrania, pero te diría que hace falta una mayor contundencia en la condena, no solamente a la invasión en sí, sino a lo que se ha denunciado después, que son crímenes de guerra, ¿no? Y una insistencia muy, muy profunda en que esos crímenes de guerra sean investigados exhaustivamente para que haya un proceso de rendición de cuentas. Sí, tal cual. Hay una máxima instancia internacional, que es la Corte Penal Internacional, para que eso se dé. Claro. La última, ¿qué podemos hacer especialmente desde los medios para continuar empatizando, sensibilizando con respecto a esta tragedia humanitaria y a promover los valores de la libertad? Bueno, me parece... Es bien interesante la pregunta que haces. Yo creo que hay mucho que podemos hacer desde la Argentina poniendo la mirada en la región, porque hay amenazas muy profundas a los cimientos de la vida en libertad, de la vida democrática. Entendemos a la democracia, bueno, yo lo entiendo como el sistema que mejor expresa a la libertad como uno de nuestros valores supremos. Así que hay, por lo menos, porque hay otros casos también muy preocupantes, pero una tríada de países autocráticos en nuestra región que dejan un saldo de además millones de personas empujadas a exilios y millones de personas también empujadas a la reducción de sus propias vidas, de su propia dignidad, y eso no nos puede dar lo mismo, ¿no? Eso con respecto a lo que vos decías, al valor de la libertad. Y en particular con Ucrania me parece que hay un trabajo que hay que hacer y que tiene que ver con la insistencia en que, si bien estamos, por supuesto, ya en un escenario de guerra prolongada, seguimos en un escenario de guerra absurda, como todas las guerras, pero de una guerra además que tiene componentes de ensañamientos, con ataques constantes a objetivos civiles. Francamente, no podemos dejar de hablarlo, no podemos dejar de hablar de Ucrania, y esa también es una responsabilidad nuestra, por supuesto de las audiencias de demandarlo y de seguir informándose, pero principalmente nuestras de ponerlo en la agenda y de decir esto sigue sucediendo, esto no está bien y no nos da lo mismo. Carolina, gracias por tu tiempo para Impacto Económico y de nuevo destacar tu coraje y tu calidad profesional. Muchísimas gracias, un placer de verdad. Auspicia a Impacto Económico Río Neuquén, Distrito Industrial, el primer parque industrial privado de Vaca Muerta. Y hoy tenemos una forestación alrededor de 550 hectáreas. Esto en realidad no lo hago para mí, no, lo hago para la comunidad, lo hago para la familia, para mejorar el medio ambiente, ¿verdad? Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguros. En un mundo donde lo constante es el cambio, entendemos mejor que nadie qué significa trabajar en un entorno seguro, innovador e inteligente. Tenemos un fuerte pacto con la cultura preventiva y el cuidado de la calidad de vida de los trabajadores. Proyectar hacia el futuro es nuestra obligación y nuestro compromiso. MEOP ART Mutual.